Esta noche les relataré una creepypasta aterradora que tiene lugar en un metro subterráneo. La gran mayoría de ustedes han usado alguno, así que estoy seguro que se imaginarán vívidamente lo que les contaré a continuación. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para tener una madrugada de horror. Sean todos bienvenidos a Terror Nocturno. Paula había bebido más de la cuenta, por lo que aquella noche regresaría temprano a casa. Se sentía bastante mal y muy mareada, pero como era relativamente temprano, decidió que en lugar de gastarse su dinero en un taxi, como hacía habitualmente cuando regresaba de la discoteca, aprovecharía que el metro aún seguía abierto para ahorrarse unos cuantos euros. El trayecto era largo y las pocas personas que viajaban en su vagón parecían tan cansadas como ella. Solo un grupo de amigos que bromeaban al fondo del tren hacían el suficiente ruido con sus bromas y risas para mantenerla despierta, pero cada vez tenía que luchar con más fuerza para no quedarse dormida. Por desgracia, en la siguiente estación tenía que hacer un transbordo, así que se bajó y tras caminar por los pasillos de la estación, llegó al andén en el que abordaría el metro que la llevaría a casa. El cartel luminoso avisaba que el próximo tren tardaría 6 minutos en llegar, por lo que Paula decidió esperar sentada en uno de los bancos junto al andén. El silencio y la soledad de esa estación provocaron lo inevitable, y a pesar de sus esfuerzos, se durmió y casi sin darse cuenta, se recostó en el banco, usándolo como si fuera una cama. Era tan profundo su sueño, provocado por la borrachera, que cuando pasó el último metro de la noche, ni siquiera lo sintió pasar. Hasta pasada más de una hora no se despertó. Por suerte, la borrachera parecía haberse esfumado parcialmente tras echarse esa siesta, pero algo parecía no ir bien. El cartel que avisaba la llegada del próximo tren estaba apagado, y al mirar la hora en su teléfono móvil, se dio cuenta que eran casi las 2 de la madrugada. Asustada, empezó a subir las escaleras mecánicas de la estación, que ya estaban apagadas, para poder salir de ahí. La parada en la que tenía que hacer transbordo era una de las más antiguas, viejas y pequeñas de la ciudad, por lo que la sensación de agobio y miedo eran mucho más intensas. Al llegar a la salida, la peor de sus pesadillas se hizo realidad. Las puertas se encontraban cerradas y no había nadie en la estación, por lo que por más que gritara, nadie podría escucharla desde la calle. Para empeorar las cosas, además, su teléfono se encontraba sin cobertura. Esas malditas estaciones casi nunca tenían señal, y las puertas de cristal, herméticamente cerradas, la separaban del exterior aún más por unos cuantos metros. Paula no sabía qué hacer. Miraba las cámaras de seguridad desesperada y hacía gestos, esperando que alguien desde algún puesto de control pudiera verla a través de las cámaras, pero ella misma sabía que eso era imposible, ya que no había nadie controlando las cámaras porque la estación había sido cerrada desde afuera. ¿Cómo era posible que nadie la despertara? ¿No tenían los guardias de seguridad que comprobar que nadie quedara dentro de la estación antes de cerrar? Su miedo se convertía por momentos en ira y confusión. Desde luego no podía esperar hasta que la mañana siguiente abrieran de nuevo el metro. Faltaban más de 4 horas para que reiniciara el servicio, y si llegaba a la casa a las 7 de la mañana, su padre probablemente se le enfadaría mucho. Con la mente nublada por el alcohol, decidió de manera descabellada que lo mejor que podía hacer era caminar por los rieles del tren hasta la siguiente parada. El camino era oscuro y realmente tétrico, pero sabía que su destino no estaba muy lejos, y gracias a la luz del flash de su teléfono podría alumbrar el camino. La siguiente estación era una de las más importantes, con gran cantidad de líneas, y recientemente había sido remodelada, por lo que estaba segura que ahí podía encontrar a alguien que le permitiera salir a la calle donde abordaría un taxi. La idea parecía muy buena, pero a la hora de la verdad, recorrer aquellos túneles era realmente escalofriante. Un silencio casi sepulcral hacía que hasta la más leve de sus pisadas retumbaran con el eco de las paredes. Se podían escuchar los chirridos de las ratas y el goteo de algunas zonas en las que parecía que había leves escapes de agua. Sus pasos eran cortos y se detenía a menudo a escuchar porque sentía como si alguien observara desde la oscuridad. El miedo la invadía y paralizaba por momentos, pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Debía estar casi a la mitad del camino, cuando de pronto unas voces la alertaron. Por un momento pensó en gritar para que supieran que estaba allí,
pero decidió ser cauta y apagar la luz de su teléfono mientras se escondía en un estrecho pasillo que había en un lateral del túnel. Mientras permanecía escondida y en silencio, pudo ver la figura de dos hombres bastante corpulentos. Sus ojos cada vez se adaptaban más a la escasa iluminación de las luces de emergencia que había a cada muchos metros en el túnel. Ambos parecían discutir acaloradamente por un cartón de vino, y a escasos metros de donde se encontraba Paula, comenzaron los empujones y golpes. El más grande de ellos le propinó un puñetazo que tumbó al otro, y gloriosamente alzó su trofeo, mientras de un trago se bebía casi la mitad del contenido del cartón de vino. El más pequeño, enfurecido, sacó un cuchillo de la espalda que tenía escondido y lo clavó repetidamente a su rival. Realmente se ensañó con él, y a pesar de la poca luz, Paula pudo ver con claridad cómo tenía toda la cara manchada de sangre. Recogió el poco vino que quedaba y se lo tomó de un trago. Paula estaba temblando del miedo, no se atrevía ni a respirar y desde luego mucho menos a moverse. Si estaba lo suficientemente quieta, tal vez el vagabundo que acabó con la vida de su compañero se iría de ahí sin verla. Pero la casualidad no se quiso aliar con ella, y justo cuando el asesino se daba la vuelta para marcharse del lugar, la batería de su teléfono la delató. Un incesante pitido advirtiendo que la carga estaba a punto de agotarse comenzó a sonar, y el vagabundo se giró de inmediato. ¿Hay alguien ahí? Puedo escucharte. Sal inmediatamente o acabaré contigo. La pobre chica se quedó petrificada y no sabía cómo actuar mientras el delincuente se acercaba a ella. Por instinto, decidió tirarle el teléfono con tan mala puntería que este pasó por encima del vagabundo y golpeó la pared del fondo. Él, que todavía no había visto a la chica, escuchó un ruido a sus espaldas y se giró, momento que aprovecharía Paula para salir de la oscuridad y empujarla a la vez que salía corriendo. El vagabundo enfureció de tal manera que no dejaba de gritar e insultar a Paula. Se levantó y comenzó a seguirla por los túneles. Ella no era una buena deportista, pero el miedo se apoderó de sus piernas y le dio fuerza para seguir corriendo, dejando atrás los zapatos de medio tacón que llevaba aquella noche. Sus pies se ensangrentaron mientras corría sobre la gravilla y guijarros del suelo del túnel. Sin embargo, el miedo era más fuerte que el dolor y no se detuvo a pesar de que en varias ocasiones estuvo a punto de caerse al tropezar por culpa de la casi total obscuridad de su ruta de huida. Al llegar a la estación, Paula ya había logrado sacar unos cuantos metros de ventaja a su perseguidor y subió al andén para adentrarse en los pasillos que llevaban a la salida del metro. A sus piernas empezaban a fallar las fuerzas, pero no se podía parar a descansar, así que casi extenuada totalmente, subió el último tramo de escaleras. Lo que vio ahí le heló la sangre. La estación estaba igual que la anterior, cerrada, y no parecía haber nadie. Comenzó a gritar desesperada, a gesticular a las cámaras y golpear las puertas, pero su perseguidor, que conocía a la perfección los horarios y hábitos de los trabajadores del metro, ya había subido las escaleras y le había cortado toda la posible ruta de escape. El criminal se abalanzó sobre ella y tras inmovilizarla, la sometió durante más de una hora. Cuando había saciado todos sus apetitos, sacó de nuevo el oxidado y viejo cuchillo con el que había terminado con la vida del otro vagabundo y se lo hundió repetidamente, hasta que Paula dejó de patalear y dio su último suspiro con una horrible expresión de terror en su rostro. Al día siguiente, los trabajadores se encontraron con un charco de sangre que se perdía en la profundidad del túnel. Asustados, decidieron revisar las cámaras de video que grabaron esa noche y pudieron observar la desgarradora escena del crimen y cómo el vagabundo arrastraba el cuerpo, dejándolo caer escaleras abajo para de nuevo arrastrarlo hacia la oscuridad de las vías del tren. La policía localizó los dos cuerpos, pero nunca encontraron ni rastro del delincuente, del cual se dice que todavía utiliza los túneles del subterráneo para esconderse de noche. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, deja tu like y suscríbete, eso me ayudaría bastante. Si llegaste hasta acá, te invito a que pongas un emoji de corazón para saber que te quedas hasta el final. Esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Si el video te gustó, te sugiero que le des like para que más gente lo vea y compartas con algún amigo que creas que le interesen este tipo de temas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subo un nuevo video. Esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror.